Bueno, ya estamos entonces compartiendo el mensaje de la palabra de Dios de nuestro programa Buscando la Verdad y usted puede participar con nosotros. Vamos entonces a este tema, milagro en la Santa Cena. Vamos entonces al capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que nos recuerda un hecho, cómo el Señor glorifica su nombre a través de su apóstol y las circunstancias por las que uno muchas veces puede atravesar, nos brinda que el poder de Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Bueno, señor operador, un poquito más de iluminación puede ser. Gracias. Vamos entonces ahora, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Dice, visita, tenemos aquí como título, dice, visita de despedida de Pablo en Troas. Versículo 7, entonces, damos lectura y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8 nos dice, y había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo dilataba largamente. Vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente al alba y así salió. Y llevaron al joven, nos dice el versículo 12, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Agradecemos entonces la misericordia de Dios que nos relata este acontecimiento aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se reunían, dice, los discípulos el primer día de la semana para partir el pan. Aquí entonces confirma el hecho de participar de la Santa Cena y la necesidad que tenemos como pueblo cristiano de ir preparándonos para el tiempo que el Señor va a hacer que la iglesia atraviese. Entonces, dice el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Se reunían allí para partir el pan y Pablo aprovechaba la oportunidad, dice, para enseñarle la palabra de Dios. Una de las tareas que debe realizar la iglesia a través de sus ministerios es la enseñanza. Están los maestros, están los pastores, están los evangelistas, están, por supuesto, la tarea apostólica, aquí en este caso de Pablo, y también los profetas que el Señor ha levantado. Dice, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando nosotros hablamos de diferentes temas, la naturaleza humana generalmente soporta y no tiene sueño. Pero cuando
vamos a hablar de la palabra de Dios, allí tenemos un ataque espiritual y por eso debemos estar alerta. Contaba un pastor en la capital de Corrientes que había venido para predicar el mensaje y antes de comenzar la enseñanza, la gente empezó a cabecear y se empezaron a dormir la mayoría de los que participaban. Entonces, allí el predicador comenzó a preocuparse, dice, ¿cómo le voy a estar hablando, enseñándole a esta gente que está dormida? Entonces, comenzó a orar y el Señor le muestra una visión. Recorrían allí todo el lugar, la casa de oración, donde el pueblo estaba reunido. Allí demonios pequeños, pero que andaban allí con una especie de flitera que se utilizaba allí para ahuyentar a los mosquitos. Y entonces se acercaban esos demonios allí a las personas y lo hacían dormir. Ahora, usted se da cuenta por qué muchas veces usted tiene sueño cuando escucha la palabra de Dios. Realmente tenemos una lucha espiritual y dice la Biblia que no es contra naturaleza humana, sino contra principados, potestades. Y más cuando va a haber alguna enseñanza, a usted, si pone cuidado, le va a sorprender. Personas que muchas veces están muy interesadas, uno lo ve como una persona que es que está atenta y que uno lo ve y sabe que es alguien, un hijo, una hija de Dios que quiere escuchar la palabra de Dios, que anhela. Sin embargo, cuando se va a hablar de alguna enseñanza, como acá Pablo aprovechó para hablarle a ellos, uno los ve allí con sueño, empiezan a bostezar y empiezan a cerrar los ojos. Entonces, ahí por supuesto uno tiene que tener tiene que estar alerta y la sabiduría del Señor nosotros para pedir revelación y reprender a los demonios que no dejan escuchar la palabra de Dios. Porque contaba una hermana que dice que terminaba la reunión y después se iba a su casa porque estaba aburrida, dice, y escuchaba, tenía que mirar una película. Seguramente que en el culto se aburría, entonces estaba llena de demonios y después se iba a su casa y miraba una película. Entonces uno se da cuenta ahí de dónde viene. Pero vamos entonces a la historia bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, entonces versículo 7, dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. A veces uno ve las caras de los hermanos y uno mismo por allí dice, bueno, ¿será que el culto se va a extender hoy? Aunque hay un orden que debemos respetar, sobre todo, ¿no es cierto?, en los ruidos, cuando ya en determinados horarios. También este tema es muy interesante. Cuando la gente hace fiesta a través de cumpleaños y allí se emborracha, se droga, de todo, están hasta las, como mínimo, hasta la medianoche y bueno, 2, 3 de la mañana. Y nadie se queja. Nadie dice nada. Se está divirtiendo el vecino, dice. Pero ¿para qué uno hace un poquito más de ruido ya en la congregación? Ya, dice, están molestando, dice, los evangélicos, los cristianos. Uno se da cuenta ahí entonces la actividad diabólica, la actividad satánica. Pero aquí Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, seguramente hasta las 12. Y mire lo que pasó. Y dice que estaban en un lugar alto y un joven llamado Eutico, dice, estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Estaba con mucho sueño el joven, estaba ya sentado en la ventana, seguramente había mucha gente, no era un lugar para estar sentado. De todas maneras, el problema era que tenía mucho sueño. Por cuanto, dice Pablo, disertaba largamente.
vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Debemos tener cuidado entonces, porque el enemigo no solamente quiere darle a usted sueño, como le conté ese testimonio. Me faltó la parte donde el pastor bajó de allí de la plataforma donde iba a predicar y comenzó a recorrer los asientos y comenzaba a aplaudir allí y reprendiendo a los demonios, y la gente allí se empezó a despertar. Entonces luego, sorprendido, dice, ¿qué le pasó al pastor? Dice, si no, empezó a aplaudir por todos lados, dice, a hacer ruido. Entonces él le explica qué es lo que había sucedido, por qué ellos estaban dormidos. Era un ataque del infierno que quería impedir que el mensaje de la palabra de Dios llegara a la iglesia. Entonces aquí este joven, dice, estaba con un sueño muy profundo. Recuerden también el caso, el hecho cuando Jesús estaba orando, dice que le dijo a los discípulos que si pudieran orar si pudieron allí orar para acompañarle en el momento que él estaba atravesando. Dice que los discípulos allí comenzaron también allí a dormirse. Bueno, viene Jesús y le encuentra todo durmiendo. Entonces le dice, pero ¿cómo es posible que ustedes no han podido velar ni siquiera una hora? Bueno, esto está un pasaje bíblico también. Señor operador, usted que siempre maneja por ahí la escritura, si por ahí puede encontrar, y usted que nos sintoniza también, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿no pudieron ustedes orar una hora? Tan siquiera una horita. Bueno, continuamos entonces aquí porque los minutos van avanzando. Estamos en Señor operador 45, ¿puede ser? 45 minutos entonces de la hora 10. Estamos entonces en nuestro programa Buscando la Verdad y en este tema, milagro en la Santa Cena. Dice el versículo 9 entonces que leímos, que este joven cayó del tercer piso, imagínense la altura, dice, y fue levantado muerto. Ahora vamos, ¿qué sucedió? Un joven muerto mientras Pablo predicaba. A usted entonces no se sorprenda por ahí cuando hay gente que empieza a bostezar ahí cuando está escuchando el mensaje. Seguramente que sale de la reunión y se va bien despierto para su casa. Pero debemos entonces estar atentos de cómo el enemigo quiere impedir que el mensaje se escuche. Vamos entonces aquí, el versículo 10, ¿qué pasó? Pablo desciende. Recuerden entonces que estaban en el tercer piso. Planta baja, primero, segundo y tercer piso. Ya en ese tiempo entonces había los edificios también. Recuerden de la torre esa de Siloé que cayó. Y cuando Jesús le hablaba allí que deberían arrepentirse. Pues ellos pensaban que porque esa torre cayó y mató a 18 personas, esos eran muy pecadores. Por eso le cayó la torre encima. Pero Jesús le dice, ustedes no piensen de esa manera. Porque también, si ustedes no se arrepienten de sus hechos, así como esta gente murió, tal vez no aplastada por un edificio, pero van a morir igual. Y lo peor es morir sin Dios. A usted, señor gobernante, que cree que está allí ocupando el cargo y que Dios avala todo lo que usted hace, la Biblia dice que la iglesia debe orar por usted, pero usted debe entrar en la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, también va a morir, que no es un acontecimiento que no le suceda a todos, sino que además va a ir al infierno. Entonces, lo que pasó aquí, dice, desciende Pablo y se echa sobre él y le abraza y le dijo a la gente que estaban allí, no se alarmen, pues está vivo.
Mire, la presencia de Dios cuando está en un lugar es poderosa. Acá ni siquiera dice que Pablo oró, pero seguramente le pidió Pablo al Señor que tuviera misericordia allí de los familiares y de este joven que se habrán desesperado de ellos, pero justamente venimos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y viene a morir nuestro hijo. Sin embargo, Dios hace cosas muchas veces que nos sorprende y es para glorificar el nombre de Él. Dice entonces que Pablo se baja del tercer piso, va hacia este joven, se echa sobre él, dice, le abraza y dice, no se alarmen, pues está vivo. Pero si nosotros vemos el versículo 9, nos dice claramente que cuando fue levantado ese joven estaba muerto. Allí vemos un milagro entonces que sucedió mientras participaban la gente, participaban allí los discípulos de la Santa Cena. Dice, y miren lo que sucede después. Muy interesante este pasaje bíblico, porque nos anima a perseverar, aun cuando nuestra naturaleza humana se canse. Por eso Jesús dijo que el espíritu a la verdad está dispuesta, mas la carne es débil. Algunos utilizan esta como una excusa directamente para ir a pecar y a salir ya de la voluntad de Dios. Pero lo que significa es que nuestra naturaleza humana no quiere permanecer en las actividades espirituales. O sea, imagínense si le cuesta ya escuchar la palabra de Dios, ¿qué sería cuando hay que orar? ¿Qué sería cuando hay que ayunar? Cuando hay que hacer vigilia. Gracias a Dios, día viernes pudimos vencer lo que no pudimos hacer en algunos viernes, por alguna razón. Pero gracias a Dios entonces compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y aunque algunos hermanos querían bostezar también allí, pero hemos compartido el mensaje de la palabra de Dios hablando temas muy interesantes referidos a la iglesia, cómo las cartas apostólicas nos aclaran cómo va a ser el regreso del Señor y en qué tiempo va a ser. Bueno, vamos entonces acá terminando porque los minutos van avanzando y ya se estamos acercando al final de la primera hora de nuestro programa. Y dice que después de haber subido, Pablo, el versículo 11, dice, después de haber subido, o sea, subió nuevamente Pablo al tercer piso, y partió el pan, dice, comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Ya seguramente fortalecido allí por la resurrección de ese joven, Pablo se animó y siguió predicando porque al día siguiente tenía que viajar. Por eso el título decía visita de despedida. Pablo estaba en un lugar solamente de paso y a veces esto puede suceder porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, el Señor llama a muchos, pero pocos son los escogidos, los elegidos, no porque el Señor no quiera usar sus vidas, sino porque hay mucha excusa. Entonces, los llamados de parte del Señor siempre están ocupados en algo. Entonces, por eso es que Pablo se iba a un lugar y de allí tenía que irse a otra ciudad porque la mies era mucha. O sea, había que cosechar las almas, había que hacer la tarea de Dios y los obreros eran escasos como lo dijo el Señor y hasta hoy día. Usted busca a alguien, ¿no es cierto?, para que le acompañe a una tarea y cuesta. Siempre hay alguna otra actividad que el enemigo muchas veces pone. Más allá de las actividades que uno puede desarrollarlas y que la debe desarrollar. Por eso el Señor dijo que el que no deja, o sea, para servirle al Señor hay que dejar muchas cosas. Entonces, y allí entonces se glorifica el nombre del Señor. Dice que habló largamente hasta el alba, o sea, hasta que amaneció. O sea,
Seguramente allí la reunión, que llegó hasta la medianoche, suponiendo, acá no dice el horario que hayan comenzado, pero seguramente al anochecer ya allí, por ejemplo, a 6 o 7 de la tarde, 6 ya en invierno, o 7, 8 en verano, y se fue hasta las 12, o sea, 4 horas. Y después entonces Pablo siguió predicando 6 horas más, 7 horas más, para que el mensaje de la palabra de Dios pudiera llegar. Entonces dice, y habló largamente. Que el Señor nos fortalezca entonces para hablar, para escuchar su palabra y que pidamos revelación del Señor. Porque muchas veces también se habla mucho, pero como dicen alguien, no se dice nada. Y lo que debemos hablar es de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí la Escritura nos vuelve a reiterar que este joven que estaba vivo, o sea, como significando que anteriormente había muerto. O sea, llevaron, dice, al joven vivo y fueron grandemente consolados. Seguramente que después de que murió ese joven ya quedaron medio atentos todos, no querían dormirse porque... Pero vemos entonces así la misericordia de Dios. Bueno, llegamos entonces al final, creo que estamos llegando ya a ese operador 55, 54. Vamos a orar en este momento, si usted no está sintonizando y quiere ver la gloria de Dios, quiere ver la misericordia de Dios a través de su palabra, a través de su poder. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Debemos permanecer entonces en los propósitos del Señor. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que te necesito. Señor, he escuchado tu palabra y veo, Señor, que tu poder es maravilloso. Aquí, Señor, participando de la institución de la Santa Cena, un joven ha muerto. Pero vemos también, Señor, tu poder manifestándose grandemente para que tu palabra sea oída. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, por tu fidelidad que es grande. En este momento, Señor, yo me arrepiento y acepto la sangre de Jesús derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, si está en tu gloriosa voluntad a poder servirte y ser un discípulo hasta el final de mis días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.